Hola, hola, bienvenidos. Espero que me puedan escuchar bien. Les saludo, estoy así aquí haciendo la prueba de audio. Ya vamos a arrancar, ya vamos a arrancar nuestro espacio del día de hoy, un espacio, nuestro espacio oleaje, que usualmente lo hacemos los días jueves, pero hoy lo decidimos hacer el día miércoles, un poco ajustándonos a la agenda de nuestro invitado el día de hoy, que ya por acá lo veo que se está conectando. Vamos a tener un espacio muy especial para hablar de lo que nos gusta, eh, todo lo que está ocurriendo en los mercados globales. Eh, Nuestro invitado es un conocedor, pues, de todo lo que está ocurriendo a nivel global. Vamos a hablar de temas macro y, bueno, por supuesto, de muchas de las cosas que seguramente nos va a compartir nuestro invitado el día de hoy. Déjeme empezar a darle la invitación para que él pueda tener el micrófono. Bienvenido, José Basagoiti. Nosotros, eh, por cierto, les doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Les está hablando Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Como les digo, esta dinámica las hacemos todas las semanas, donde traemos a un invitado especial, conocedor de mercados, para que nos comparta un poco también su visión, sus cosas, lo que está viendo. Nosotros creemos que en el valor de la inteligencia colectiva, en el valor de la diversidad de ideas, en el valor de compartir este tipo de información. Y por supuesto, creo que el espacio de hoy va a estar de lujo. José Basagoiti es una persona que yo sigo desde hace mucho tiempo, diría años en los mercados, una cuenta de Twitter que yo recomiendo y que realmente, bueno, no he tenido el placer de conocerlo personalmente a José, pero hemos compartido información en el pasado y la verdad es que me gusta mucho su trabajo y lo que comparte. Creo que es una cuenta de mucho valor. Un poco también la idea de este espacio es que José nos comente acerca de sus proyectos, lo que está haciendo. Y bueno, esa es la idea de este espacio. Hoy tenemos este invitado de lujo. Ya le voy a dar la palabra a José para que él mismo pueda introducirse en el espacio, pero como siempre hacemos, usualmente hacemos una breve revisión de lo que está pasando a nivel global en los mercados y decirles que el día de hoy los mercados están arrancando con buen tono. Ya tenemos una hora del mercado abierto en Estados Unidos. Eh, Europa está en verde también, ligeramente positiva, pero bueno, digamos que pasó un poco el miedo que podía estar derivado del evento de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, de lo cual hemos hablado y seguiremos hablando. Esto da mucha tela que cortar. Esto, en nuestra opinión, es un tema que forma parte de las dinámicas geopolíticas que se van desarrollando en el 2022 y que, bueno, y que todavía creemos que vamos a ver mucha información al respecto. Lo cierto es que los mercados están en buen tono, tanto el índice Standard Poor's 500, hoy sube más el Nasdaq, esto ya lo hemos venido hablando, pero atentos que también reaccionan al alza los yields a 10 años en Estados Unidos, las tasas del bono a 10 años está subiendo, hay una apreciación del dólar, las criptomonedas están con buen tono también, están rebotando un poco. Bueno, tenemos una sesión un tanto, bueno, digamos, positiva, recogiendo la idea de que no se acabó el mundo el día de ayer, no hubo una tercera guerra mundial, pero estos eventos no suelen ocurrir de esta forma. Estos son eventos que se van cocinando de manera lenta, hay que saberlos leer, interpretar, estudiar un poco lo que va a ir ocurriendo y nosotros en función de eso, pues ya iremos analizando un poco cómo van cambiando las variables. Pero definitivamente yo no quiero ser el que hable el día de hoy. Hoy tenemos este espacio con José y José, te doy la bienvenida. Gracias por conectarte. Yo estoy tomándome un café, pero creo que ya es la hora pasado el almuerzo para ti. Entonces, bueno, bienvenido, tienes la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Un placer que me invites a este espacio, bueno, de tu proyecto, que yo también lo sigo hace mucho tiempo, y tu cuenta también, ¿eh? Yo empecé hace, pues, 14 años ya en esto de la inversión, soy trader, también empresario, y bueno, la tuya fue de las primeras cuentas que seguí en Twitter, ¿eh? Éramos pocos en aquel entonces, en FinTweet, y por lo menos en castellano,
y recuerdo yo que fuiste junto a otras que luego podemos nombrar si quieres, de las pocas cuentas que seguía y aquí estamos, aquí seguimos, ¿eh? 10 años, más de 10 años después, aquí seguimos y nada, gracias por la presentación y bueno, un lujo estar aquí con tu audiencia, que veo que va llegando mucha gente. A ver si podemos pedir un repaso a este contexto geopolítico, histórico y económico que estamos viviendo. Como dices, este momento y con buen tono en activos de riesgo, pero no me fiaría yo mucho de este rebote, ¿eh? Luego puedes entrar un poquito en ello, de si es una trampa alcista, si no lo es, y qué podemos esperar un poco en el corto y medio plazo. Totalmente, José. Bueno, la verdad es que me hiciste recordar esos tiempos de el Twitter hace 10 años, diría yo. Estábamos por acá y yo seguía muchísimo la comunidad de España, de españoles. Eran, digamos que en habla hispana, los traders, los inversores más activos en esta red. Y definitivamente me trae muy buenos recuerdos y seguramente qué bueno que lo traes a colación. Y José, para los que no te conocen, la primera pregunta que tengo para ti, obviamente, es, bueno, ¿quién es José Basagoiti, no? A digamos, si nos puedes dar una pequeña idea de un poco tu trayectoria, lo que vienes haciendo, etcétera, para los que no te conocen. Perfecto. Bueno, pues yo soy economista y, bueno, he trabajado toda la vida en el sector financiero, en broker, en banca de inversión y desde hace unos años, 5 años, pues ya como empresario propio. Dejé todos los trabajos por cuenta ajena y decidí montar una startup que es Trading Pro. Imagino que algunos la conocen, que es bueno, un hub de formación, información y servicios financieros. Y lo que queremos llevar es la educación financiera pues a todos los rincones del mundo, principalmente hispanohablante. Y bueno, pues para eso aportamos, pues tratamos de aportar información valiosa, consciente, en un mundo que está muy prostituido, el de la inversión y sobre todo el del trading. Totalmente. Eliminar totalmente, ¿verdad? Eliminar ciertos mantras y luego ofrecer vehículos, estamos en ello, de inversión, pues eso, responsables y que permitan a las personas, pues hoy en día, tener eso, productos con cierta liquidez y que te puedan proteger ya no solo de la inflación, en primer lugar, sino además arañar pues ciertos rendimientos para que tu dinero crezca, ¿no? Esto es algo importantísimo porque, bueno, si tú ves un poco la diversificación de los ahorros, por lo menos en España, no sé cómo estará en Latinoamérica exactamente, pero la distribución de las inversiones es muy mala. Está sobre todo bueno, metida en ladrillo, que no digo que sea una mala inversión, pero prácticamente no hay inversión financiera, menos del 10%, y por lo tanto queremos que crezca un poco, que las personas, sobre todo la juventud, pues conozca un poco cómo se puede trabajar en los mercados y cómo se puede hacer cierta rentabilidad, evidentemente eliminar esas ideas de 3 4 dígitos al año, eso creo que ha hecho mucho daño también las criptomonedas, ¿no? La gente se pensaba, y esto lo hablaremos, Alberto, pero que en el año 2020, 2021, hacer rentabilidades de 2 dígitos hasta te llamaban mediocre, ¿no? Yo ahí sabía que, Sí, que estábamos, correcto. estábamos en una burbuja. A mí me llegaban lo que yo llamo imberbes, ¿no? Personas que acaban de entrar en el mundo de la inversión haciendo como si el dinero lloviera del cielo, ¿verdad? 300, 400% de rentabilidad y se pensaban que eso era lo habitual, lo normal. Evidentemente el castañazo tenía que llegar y ahora está poniendo el mercado a mucha gente en su sitio, ¿no? Pues bueno, tratar a través de una app que hemos creado, es Trading Pro, que es una aplicación móvil, también tiene reflejo web, pero sobre todo aplicación móvil, bueno, pues tratar de llevar toda esta información consciente a todo el mundo y que la gente sepa lo que es la inversión y entre correctamente a este mundo, ¿no? Porque yo no sé si a Alberto te pasó, pero yo también entré equivocado en el mundo del trading, pensando que era mucho más fácil de lo que es, que se podía ganar pues mucho más dinero rápidamente y bueno, pues esos errores que yo he cometido, tratar de enseñar a la gente para que no, para que los pueda evitar un poco la trayectoria que te puedo contar así rápidamente. Excelente. Oye, me parece fascinante tu proyecto y me encantaría que pudiéramos hablar con más detalle hacia el final de este espacio, porque estoy seguro que mucha gente de habla hispana estaría interesado en conocerlo más, digamos, mucho más con este enfoque que claramente es un enfoque que compartimos acá desde el Centro de Estudios en Sí. Inversión Financiera también, un enfoque responsable de dar un poco, de contar un poco la experiencia y los errores que uno eventualmente ha venido cometiendo en la exposición a los mercados. Y todo esto yo creo que le genera mucho valor, especialmente lo que acabas de decir a la gente joven, que pueden tener una idea equivocada producto de la foto de los últimos 2 o 3 años en los mercados, ¿no? Eso me Eso parece es. extraordinario. José, tú eres un analista, un trader, un inversor
que yo diría, bueno, de esos que uno pudiera catalogar de 360 grados. Te sigo y veo que prácticamente haces análisis macro, haces análisis geopolítico, sigues la geopolítica, tienes una visión también de micro de mercado, sigues las empresas, los beneficios empresariales, sigues el espacio de criptoactivos. Entonces yo me atrevería a hacerte una pregunta abierta el día de hoy y decirte, bueno, José, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves los mercados? Pues pregunta para tratar de ser específico, pero que podrías ir por muchos sitios. Efectivamente, si hacemos un análisis Exactamente. claro, top-down, empezamos de macro a micro, por decirlo de alguna manera. Pues yo creo que la situación es complicada, muchos me tildan de pesimista cuando creo que hay que ser realista muchas veces, ¿no? Entiendo, yo lo he comentado en Twitter, que el sesgo humano o la lente humana de la que todos padecemos, pues siempre nos invita a ser, esto por naturaleza, ¿no? Desde prácticamente el nacimiento del humano a ser muy pesimistas para prevernos de las situaciones peores, pero es que a día de hoy creo que las situaciones, los factores macros son muy malos, ahora entraremos en ello, y bueno, creo que el mercado aún no ha descontado o no ha puesto en precio de verdad la recesión severa que vamos a ver, ya no solo, no va a ser una recesión local, sino global, ¿no? Es decir, ya está empezando a caer Estados Unidos, que ya podemos estar más o menos de acuerdo con la definición de recesión, pero está claro que el crecimiento se está viendo muy afectado. Europa se le viene un terremoto tremendo si a todos los factores económicos de extrema deuda le sumamos la crisis energética, derivada ya no de la guerra, que esto es un error que se tiende a cometer, sino de la tremenda pésima planificación que hemos tenido en la última década, porque hemos decidido nosotros depender, no olvidemos, de Rusia al hacer esa transición hacia energías renovables, que no olvidemos que solo funcionan entre el 25 y el 40% del tiempo, y no hemos querido explotar aquí el gas que tenemos bajo el subsuelo, hemos decidido cerrar nucleares, por lo tanto, la decisión política, y esto es una cosa política, ¿no? Que la que tuvo mucho que ver Merkel, fue, oye, vamos a depender de combustibles fósiles y en particular de Rusia. Y luego, una vez has tomado esa decisión, decides meterte en conflicto con Rusia. Bueno, ha sido un desastre que nos va a llevar a una pobreza o a un empobrecimiento en próximos años, que no os quepa duda, y evidentemente, a pesar de que no hablen de recesión, a Europa le va a llegar una recesión, pero de las gordas, mayor que en Estados Unidos, y el otro agente que nos queda, que es China, que en la última crisis de 2008 quizá fue la región que tiró más del carro. En esa situación tiene una burbuja inmobiliaria que la esconden o la tratan de esconder, pero es la madre de todas las burbujas, con un porcentaje o con unos activos que prácticamente superan el 30% del PIB en China, que está salpicando al sector financiero. Es muy difícil que haya un bail-in o bail-out, un rescate, va a ser muy complicado debido al tamaño de los activos. Por lo tanto, estamos viendo que las principales regiones económicas, todas ellas con sus características, tienen problemas muy, muy gordos. Por lo tanto, a nivel económico, creo que la situación en finales, segundo semestre de este año, 2023-2024, va a ser muy mala. Y a nivel bursátil, tenemos un problema muy gordo, Alberto, que esto lo hemos comentado alguna vez. Y es que la banca central, que ha sido siempre un apoyo a los mercados, precisamente porque no teníamos tensiones inflacionistas, ahora mismo está atada de pies y manos, tiene herramientas muy justas para poder frenar posibles correcciones fuertes. Por lo tanto, la que ha sido nuestra amiga, la banca central, en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, prácticamente desde el año 2008, ahora mismo no lo es, no lo es, por mucho que ahora el mercado, ahora mismo, hoy, desde hace una semana, esté sobre reaccionando al alza debido a un discurso, creo que malentendido, de Powell, un discurso que se dijo que fue muy dovish. Creo que la banca central tiene poco margen para actuar y, por tanto, en esta situación económica se irá poniendo en precio esta situación económica que acabo de comentar, muy difícil a nivel global, no local. Por lo tanto, yo soy a corto plazo, corto medio plazo, bastante pesimista, Alberto. Wow, bueno, tremendo análisis que empezamos por la parte top macro y la verdad es que nosotros hemos comentado del tema europeo, de la posibilidad de que realmente las cosas se pongan bien feas más adelante. Y bueno, tú que estás allá, que eres europeo, que eres español, que tienes un poco el pulso más cercano de lo que está ocurriendo en esa realidad, pues de alguna manera te escuchamos con atención. Esta idea, ¿no? Y te preguntaría también, paseándonos por la parte macro, yo veo que
haces un análisis también de la evolución de las compañías más importantes que van siguiendo, por ejemplo, ahora que estamos en la temporada de beneficios empresariales, y esta es una variable clave también, digamos, la evolución de los beneficios en las compañías para entender un poco hacia dónde pudiera ir el mercado en medio de este contexto claramente complicado que ya has dibujado. ¿Cómo estás viendo la evolución de los beneficios? Aprovecho de hacerte la pregunta porque sé que sigues a las empresas. Pues de momento han contestado, este trimestre está siendo mejor de lo que yo esperaba. Creo que la fortaleza del dólar, que esto sabéis que no es nada bueno para las empresas americanas, sobre todo las que tienen mucha actividad multinacional, no es nada bueno y la alta inflación empresarial, el IBP, creo que aún no se ha visto del todo en los márgenes en próximos trimestres, tercero y cuarto. Creo que veremos unos resultados peores que en ese trimestre y dentro de unas expectativas donde no hemos visto revisiones a la baja, que esto es lo curioso, ¿no? Que de momento los analistas, la casa de análisis, siguen diciendo que vamos a crecer en beneficios durante el año 2000, bueno, lo que queda de 2022 y 2023, es decir, no han revisado nada a la baja, a pesar de ya estar en recesión en Estados Unidos, y esto creo que es un error de mercado muy clásico, una ineficiencia, por decirlo de alguna manera, que se tenderá a revisar en próximos meses bueno, en ese momento tendremos, desde mi punto de vista, un ajuste de precio bastante más fuerte de lo que hemos tenido hasta ahora. Empresas que han respondido bien, bueno, Fang Stock, salvo alguna en particular, pues han mantenido el tipo. Desde mi punto de vista, aún no ha sido afectado, no se han visto afectadas por la caída del consumo, que estamos viendo que los márgenes suelen tardar en caer, son bastante atrasados del ciclo económico y por tanto no me fiaría mucho de, entre comillas, estos resultados aprobados. Tampoco son unos grandes resultados los que hemos visto, pero sí aprobado, por decirlo de alguna manera. Esto está impulsando también al mercado a corto plazo, pero no me fiaría mucho porque la caída del consumo, las revisiones a la baja de las ganancias, eso se tiene que ver en próximos trimestres y esperaría sorpresas negativas más de las que hemos visto ahora en el segundo semestre de este año. Por lo tanto, y además el impacto del dólar fuerte, que eso sí que también entramos, tiene que afectar sí o sí. Y no olvidemos que es una cosa global, que, vale, puedes decir, bueno, en Estados Unidos quizá el consumo ha caído mucho, la inflación para las empresas, los altos costes hayan sido muy elevados, presiones salariales, etcétera, etcétera, pero bueno, pues en otras partes del mundo pueden estar manteniendo la actividad. Pero es que repito que no, que es que el consumo está cayendo también muchísimo en Europa, en China más de lo mismo, por eso estamos viendo cierta deflación ahora en commodities y eso tarde o temprano se va a trasladar sí o sí a los márgenes, unos márgenes que, repito, aún no se han revisado a la baja. Por lo tanto, las sorpresas negativas, yo si te soy sincero, las esperaba ya de forma más agresiva en esta presentación de resultados, pero espero que lleguen en los próximos trimestres. Vale, entendidísimo. Gracias por darnos ese repaso por la visión de los beneficios empresariales. Debo decirte que estoy muy de acuerdo. Nosotros creemos que ahora es que eventualmente uno verá en los próximos trimestres el impacto en los ajustes del dólar fuerte y de las tasas y de la caída en el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovecho la oportunidad porque has hablado de los temas claves, como por ejemplo el tema de la inflación y la misma caída del consumo que puedes estar viendo en Europa. Y te preguntaría por eso, por la zona euro, donde estás, específicamente incluso el tema de España, ¿no? Y esto lo suelo preguntar siempre a nuestros invitados que pueden estar en distintas regiones del planeta y siempre nos da una idea un poco de, bueno, la información local, ¿no? Entonces, ¿cómo han llevado, cómo ves tú que ha llevado los europeos, cómo está el ambiente allá con respecto a esa fortaleza del dólar. Hemos visto que el euro estuvo hace muy poco prácticamente en la paridad y el tema inflacionario, cómo se percibe, cómo se siente, un poco midiendo un poco el sentimiento y si tú crees que las personas realmente son conscientes de lo que está pasando a nivel global. Pues por lo general decir que aquí en España hay mucha ignorancia financiera, entonces de eso se aprovechan los políticos bueno, cuando aparecen inflaciones suelen buscar chivos expiatorios y culpan a Putin, culpan a los empresarios, bueno, siempre encuentran culpables que no son ellos nunca tienen la culpa, cuando estamos viendo que en España, por ejemplo, para poner datos, estamos con un IPC muy cercano al 11%, y el IPC Core, el que excluye alimentos
no elaborados y energía, pues en torno al 6,1%. Estamos hablando de inflaciones altísimas, están dañando muchísimo el poder adquisitivo de los españoles. Y ojo, se están empezando a dar cuenta, pero creo que el problema de la población es que son conscientes de que hay inflación, porque evidentemente haces la compra y cada vez compras menos y tu salario te da para comprar menos, perdes poder adquisitivo, pero no son conscientes de quién tiene la culpa. Ahora mismo se habla mucho de los bancos centrales, que han aumentado mucho la masa monetaria, pero no olvidemos que una gran parte de esta inflación viene del gasto fiscal, el déficit, bien, que es el monetizado por la banca central, sí, pero al fin y al cabo tiene mucho que ver con el tremendo déficit. Se endeudan los estados de una forma muy, muy agresiva, sobre todo tras el COVID, que pudo estar justificado inicialmente, pero mantuvieron unas políticas tremendamente expansivas para gasto corriente, es decir, para no generar más producción. Esto básicamente es la diferencia entre las políticas expansivas que han llevado los bancos centrales prácticamente desde el año 2008, que no han generado inflación, y por qué ahora sí están generando inflación. En primer lugar, porque hemos tenido unos déficits fiscales tremendos. Hay una diferencia tremenda con respecto a la última década. Por lo tanto, gran parte de la inflación viene desde el lado fiscal y viene también por la caída de la producción, ¿no? Y ahí hay que señalar claramente porque ahora se nos pide a la población que, oye, nos van a subir los impuestos, es decir, nos van a coartar nuestra capacidad de gasto. Vamos a ser, como siempre, la sociedad los que acabamos pagando los platos rotos, mientras el Estado sigue sin abrocharse el cinturón. Aquí parece que cuando hay que reducir la demanda agregada, siempre es el sector privado. Y digo, pues sabéis, si ha sido el Estado uno de los causantes, no sabemos en qué porcentaje, pero seguro que uno de los causantes de por ese coste electoral enorme, este excesivo gasto, que en parte algo estará justificado, pero no todo, han sido culpables de la inflación. ¿Por qué no es ahora mismo el sector público el que tiene que reducir y abrocharse también el cinturón? Bueno, pues nada, subir impuestos al sector privado, con eso evidentemente van a hacer que caiga el gasto, con eso va a controlar la inflación, pero lo que hacen es empobrecer a la población, es que empobrecen a la sociedad una y otra vez. Y eso la gente no es muy consciente, y por eso creo que es clave, por ejemplo, espacios como este o perfiles como el tuyo, el de 6 Pro, oye, educar, explicar a la población el origen, ¿no?, que tiene en este caso la inflación, que desde mi punto de vista además es intencionada, no ha llegado de casualidad. El nivel, Totalmente. claro, el nivel de sobreendeudamiento, esto lo hemos visto toda la vida, tras las guerras mundiales, cuando los ratios deuda-PIB han llegado a niveles insostenibles. La forma de solucionarlo es impagando, ¿no? Pagando, impagando, como llamo yo, ¿no?, que es vía inflación. Por lo tanto, esto, por mucho que nos digan que ha sido de repente, que ha llegado sin esperarse, es intencionado, es buscado. Y fíjate cómo juegan con el lenguaje, Alberto, con el neolenguaje que diría Orwell, ¿no?, con el discurso, para hacer creer que es algo totalmente ajeno a ello, cuando en primer lugar tiene la culpa, el origen, en estados y también en bancos centrales que monetizan esa deuda, y en segundo lugar cuando lo están buscando probablemente, ¿no?, porque ellos ganan muchísimo, ¿no?, recaudación fiscal histórica y reducción en términos reales de la deuda. ¿Quién lo paga, Alberto? Pues el sector privado, la sociedad. Y ese es el problema. Y España lo estamos viendo de forma más agresiva, y vemos al presidente decir que la forma de controlarlo, esto no es broma, no sé si lo habéis escuchado a Pedro Sánchez decir que la forma de contarlo es quitarse la corbata. Es que estamos en ese nivel, en ese Lo nivel político. escuché, sí, ha salido terrible. Sí, he visto muchos memes al respecto. Es surrealista el nivel, la bajeza política que ahora mismo hay en Europa. Y bueno, esto no es solo una cosa de Europa. Imagino que, bueno, allí, que te va a contar a ti, Alberto, en Latinoamérica lo que tenéis por ahí, ¿no? Pero es una lástima la bajeza política que hay, y es una pena que la sociedad no sea del todo consciente porque eso mejoraría mucho, ¿no? De dónde sale el origen y la culpa de muchos de los problemas que tenemos hoy en día en el mundo. Vaya, siempre lo hemos comentado, muy de acuerdo. Creemos que el problema de fondo es una profunda crisis de liderazgo. Tarde o temprano llegamos a estos puntos y creemos que en esencia hay una muy profunda crisis de liderazgo global, porque es un tema global y bueno, por supuesto que Latinoamérica, bueno, qué decirte de lo que ya sabe todo el mundo, ¿no? Entonces es triste, realmente tienes toda la razón, al final los ciudadanos terminan pagando todos estos platos rotos. Y quizás lo más indignante, y es un comentario aquí ya personal, que yo he comentado en mis redes, para mí lo que me indigna es que nos vean la cara de estúpidos constantemente con la narrativa. De ahí que es tan importante el tema de educar, de informar de manera honesta qué es lo que realmente está ocurriendo. Es indignante incluso por los mismos funcionarios de la Fed, que era uno de los bancos centrales con mayor prestigio,
Los últimos 4 años, 5 años han sido un desastre desde el punto de vista de la narrativa y lo que han hecho es un descaro. Y bueno, no hablar que hablar de los otros bancos centrales, ¿no? Sí, sí, Eh, tremendo, tremendo. No, totalmente de acuerdo en lo que dices y además la importancia de los medios independientes como tú y como yo, ¿verdad? Porque desde el Estado no podemos esperar educación financiera, así que tenemos que ser nosotros los que poco a poco pongamos ciertos granitos de luz y color a todo este esperpento que estamos comentando. Sí, sí. Totalmente. Y te quería preguntar, compartí un tweet tuyo donde me gustó mucho porque dejas ver que claramente, desde una manera realista, vienes explicando lo que está pasando a nivel económico, a nivel macro, incluso en las sociedades, y por supuesto que el panorama ya sabemos que no es bueno, pero cierras el tweet con un tono de optimismo, lo cual me gusta mucho, donde dejas ver que tenemos razones para ser optimistas. Estos procesos de ajuste, un poco parafraseándote, terminan pues generando, digamos, una sanidad que es necesaria y eventualmente vendrán oportunidades. Y te quiero preguntar acerca de ese tweet y quiero preguntarte acerca de tu optimismo. ¿Qué estás viendo como oportunidad de cara al futuro? Un poco, ¿qué está viendo José Basagoiti? Sí, está bien siempre poner un punto, cuando, sobre todo en estos ciclos de recesivos, incluso depresivos, ¿no? Que nos pueden llegar, pues también ver el vaso un poco medio lleno, ¿no? Por eso a veces hay que tratar de tener un tono también optimista, porque lo que te decía antes, Alberto, es mucho más fácil ser siempre A agorero, ver, ¿no? José, creo que Esto yo te siempre digo, ¿no? perdí. Ahora sí. Vale, vale, no, estaba diciendo que es por lo general, no sé si creo que se me escucha ya bien, ser agorero, ¿no? Porque yo, por ejemplo, leemos a Ray Dalío y siempre hablando de la década perdida y vemos pocos economistas hablar de la década gloriosa, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, vende mucho más el hecho de ser agorero, pesimista, catastrofista. Y creo que es importante también vencer ese sesgo y tratar de poner un poco de luz también a todo ciclo. Porque sí, las crisis pues no son buenas, aumenta el desempleo, cae la producción, evidentemente son fases dolorosas, pero no olvidemos que son necesarias. A nivel económico, vamos parte por parte, a nivel económico, ahora mismo estamos cayendo, está cayendo el crecimiento, se está viendo en el PIB de prácticamente todos los países, en los PMIs, que son indicadores adelantados, más de lo mismo, confianza del consumidor, confianza empresarial, todo está cayendo, ¿no? Es decir, nos vamos a un enfriamiento claramente de la economía que posiblemente nos lleve a una recesión global, como veníamos diciendo, y estas fases, pues evidentemente, que llevan a aumentos de empleo, quiebras empresariales, impagos, y veremos si esos impagos afectan al sector bancario, que es el acreedor de toda la economía. Entonces son fases duras. Vamos a ver cómo se puede solventar en esta ocasión, pero dolorosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ventaja? Que son necesarias. Son necesarias. ¿Para qué? Porque lo que hace la política monetaria básicamente es, esto lo explicaba muy bien la economía austríaca, ¿no? Actores como von Mises o Hayek hablaban de las malas inversiones generalizadas. Tú cuando expandes mucho la oferta monetaria, descoordinas el ahorro y la inversión, manipulas básicamente el tipo de interés, que es un precio más de mercado, y por lo tanto los empresarios van a ciegas, ¿no? Si no tienes el precio más importante claro, que es el tipo de interés, emprendes proyectos empresariales realmente a ciegas, sin saber muy bien lo que se está demandando a futuro, ¿no? Entonces se generalizan malas inversiones que en un futuro esto se vio muy bien, por ejemplo, con la crisis inmobiliaria en España, en Estados Unidos, ¿no? Se construyeron muchísimas casas que luego la gente no quería, ¿no? Y bueno, ahí pinchó la burbuja cuando cayó todo el castillo de naipes, ¿no? Y eso está pasando ahora. Ha habido muchas malas inversiones, proyectos poco rentables que han funcionado al calor del crédito barato. Cuando ese crédito barato ya no es barato, se baja la marea y realmente se ve quién está desnudo y que son proyectos que no son viables, que no tienen sentido que estén, son lo que llamamos empresas zombies, ¿no? Entonces lo que hace la crisis es purgar todos esos negocios que además acaparan factores productivos que son finitos, ¿no? Entonces está muy bien porque liberan factores productivos que se reajustan a otras partes de la economía que sí tienen demanda y es como esto lo llamaba Schumpeter, la destrucción creativa, ¿no? Es decir, se purgan malas inversiones, se liberan factores productivos y van a buenas inversiones. Entonces, pensando en el medio plazo es muy positivo, ya que es como curar una enfermedad, o yo siempre pongo el ejemplo de un drogadicto, ¿no? Se le desengancha, la fase del mono es muy dura, pero a medio y largo plazo es muy positiva, ¿no? A pesar de pasar dolor, realmente con una visión de medio y largo plazo, pues es muy positiva. Y eso son las crisis económicas, es eliminar las malas inversiones,
a través de, sí, de desempleo, de una fase muy, muy dura, también a nivel económico, a nivel social, pero para un futuro mejor. De toda crisis, esto es importante, Alberto, salimos mejor. Esto hay que verlo siempre así, ¿no? La gente siempre cree que la crisis que vive es la peor de todas, pero hemos pasado todo tipo de crisis desde el siglo pasado a esta y siempre hemos salido mejor. Así hay que verlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se purga todo y se tiende a salir bastante mejor. Y desde el lado bursátil, pues los excesos que hemos tomado en bolsa, en bonos, en todos los mercados, también al calor del crédito barato, muchísima liquidez que se canaliza en los mercados, infla mucho los múltiplos, infla mucho las valoraciones de de todos los activos y este tipo de crisis lo que hace es también se purga, ¿no? Se corrige un poco los excesos y lo que tenemos es empresas, ahora sí, a precios muy atractivos para coger el próximo bull run, ¿no? Para coger la próxima gran tendencia. Y estamos muy cerca de tener ese saneamiento económico tras crisis y estamos muy cerca de tener las bolsas a unos precios tremendamente atractivos, lo que yo llamo inversiones generacionales, muy cerquita. Ojalá veamos al SP 500 en tornos de 3.100, 3.200 y grandes FANG stock que, bueno, están perdiendo un 50-60% y que yo digo que nos van a dejar precios muy, muy interesantes. Por eso, sí, la crisis es mala, pero nos deja luego resultados que nos pueden favorecer mucho, tanto a nivel económico como bursátil. Esa es la parte del vaso medio lleno que siempre veo. Excelente, sí, y nosotros siempre compartimos la idea de los ciclos y lo importante es entender en qué parte del ciclo nos encontramos, como lo has dicho, porque si somos conscientes de ello y del momento, quizás podemos abstraernos del sentimiento negativo que va a acompañar la crisis y que muchas veces nubla ese poder de decisión que pueden tener los agentes, los inversionistas, los traders y que van al calor del sentimiento, pero que el buen inversionista digamos, la persona que es consciente de la fase del ciclo, pues empieza a detectar las oportunidades y entiende que eventualmente vamos a salir, va a haber un punto de inflexión y para los que estén preparados, pues como lo dijiste muy bien, puede representar incluso, en este caso, puede ser una bendición del cielo porque pudiera ser una gran oportunidad generacional, dado todo lo que está pasando, ¿no? Nosotros lo compartimos también y hay que ser como tener mucho cuidado de mezclar nuestras emociones un poco con el calor de lo que está pasando en el ciclo propio emocional del mercado. Eh, Quisiera preguntarte, José, también porque sé que lo sigues y lo mencionaste al principio de la conversación, todo este área del mercado de criptoactivos, ¿no? Nosotros acá en Latinoamérica tenemos gente también, muchísima gente que lo sigue, especialmente en Venezuela, en Colombia, en México, en la región por temas, bueno, que conocemos. En el caso de Venezuela, ha sido una manera de transar dinero en un ambiente muy, muy duro de sanciones, pero mucha gente puede tener una idea, como te digo, equivocada acerca de la propia naturaleza de este mercado. Y quiero preguntarte cuál es tu opinión acerca del mercado de criptoactivos, si lo sigues, si tienes alguna opinión acerca de Bitcoin. Sería interesante escucharte. Sí, sí, sí. Sé que ha habido mucha gente, de hecho, ha entrado al mundo de la inversión por las criptomonedas, ¿no? Así como un gancho que ha habido, sobre todo en los últimos años, gente muy joven, y quizá haya confundido a muchas personas de lo que realmente supone la inversión, ¿no? Vivimos un boom burbujístico tremendo con las criptomonedas, que más que fundamental o que tuviera fundamentos detrás, fue por las enormes políticas de liquidez históricas sin precedentes de la banca central, entró muchísima liquidez al mercado que no se podía o no llegaba a la economía real, pero sí llegaba a la economía financiera, ¿no? Y lo vimos básicamente con las tecnológicas, además con las meme stocks, que vimos también aberraciones de bursátiles y sobre todo con las criptomonedas, ¿no? Que lo que te decía antes, ¿no? Subían sin ningún tipo de justificación, ¿no? Proyectos que, bueno, que pueden tener eh, pues, cierto valor detrás, pero en muchos casos no, ¿no? Yo siempre distingo, ya dentro de todo el ecosistema cripto, distingo mucho entre Bitcoin como patrón monetario, que yo eso sí que lo he estudiado mucho, a mí me gusta mucho estudiar, analizar la historia del dinero, ¿no? El valor del dinero, y creo que Bitcoin es una disrupción en este sentido tremenda, ¿no? Como lo fue, pues, por decirlo de alguna manera, el pasar el patrón oro al patrón fiat, ¿no? Del dinero mercancía al dinero papel, es decir, creo que estamos ante un posible patrón totalmente histórico, ¿no? Si finalmente se consolida
como depósito de valor. Entonces, Bitcoin sí que creo que tiene como eso, como propiedad privada descentralizada, a mí me gusta definirlo así, donde se puede ahorrar en tiempo y espacio valor sin depender de nadie. Creo que ahí tiene mucho valor Bitcoin y desde luego creo que países con tiranías, pues se ve, por ejemplo, mucho en África, en Sudamérica, en Rusia se ha visto ahora, ¿no? Que puedes estar al día, pues la expropiación puede llegar en cualquier momento. El hecho de poder guardar o ahorrar valor en un activo real sin que pueda ser confiscado, lo veo de un valor tremendo. Además, en una dinámica en la que está entrando el mundo de desglobalización, de conflicto geopolítico, de cada vez más peso estatal en todas las economías, de enorme deuda. La enorme deuda no deja de ser nacionalización de las economías, porque los déficits van a derivar en mayores impuestos que no deja de ser, como digo, una nacionalización de las economías. Y esto es una dinámica, desde mi punto de vista, que cada vez va a ir más hacia la extracción y Bitcoin lo que ofrece, Bitcoin no nace de casualidad, yo siempre digo que Bitcoin es una solución a un problema, ¿no? Nace en la crisis, en el seno de la crisis financiera del año 2008 y si tú lees un poco los foros de los cyberpunk, de los cyberpunks y toda la gente que estuvo detrás de Bitcoin y otros proyectos, pues preveían todo esto, ¿no? Todo esto que estamos comentando, la represión financiera, de la tremenda deuda, es algo que veían venir y está cumpliendo todo paso a paso, ¿no? Las Central Bank Digital Currency que nos quieren implementar a partir de 2030. Entonces, Bitcoin nace como solución a ese problema y yo creo, desde mi punto de vista, que tiene mucho valor, que sí, que se ha podido inflar, eso desde luego no digo que no, se ha podido inflar no solo Bitcoin, que a veces quizá el mainstream pone el ojo en las cripto, pero también ha pasado con las acciones, ¿no? También ha pasado con muchos bonos, incluso también con divisas fiat, ¿no? Estamos viendo la lira turca, por ejemplo, ahora con inflaciones también enormes. Es decir, ha pasado y pasará en muchos activos financieros, no solo en criptomonedas, pero de verdad, y sé que esto es un tema controvertido, que yo sí le veo mucho valor a Bitcoin, sobre todo por esa parte de inconfiscabilidad, descentralización y que es una propiedad privada pura y dura, ¿no? Ahí lo veo mucho valor y sobre todo entendiendo el futuro al que podemos ir si entendemos un poco de geopolítica de cada vez más extracción. Yo ya os soy sincero, yo tengo una parte de mi patrimonio, por decirlo de alguna manera, ahorrada en Bitcoin por si en algún momento tengo que huir de España, ¿no? Tengo que cambiar de votar con los pies o tengo que salir, pues poder salir muy rápido y sin depender de nadie, ¿no? Creo que eso vale mucho y ahí es donde encuentro el valor y ya luego podríamos entrar en Bitcoin pues en muchos más detalles monetarios, pero le veo mucho valor. Y el resto de criptomonedas, pues bueno, ahí habrá que ver un poco las DeFi, los contratos inteligentes y otros proyectos donde sí hay valor. Yo no soy maximalista ni mucho menos, pero es cierto que bueno, dentro del ecosistema hay una gran cantidad de proyectos que son puro humo, incluso estafas. Entonces hay que estudiar muy, muy bien, no creer que todo lo que empiece por C y acabe por O, que lleve la palabra cripto es bueno, ni mucho menos, y que a subir, eso es un error terrible y ha hecho perder muchísimo dinero a mucha gente. Analizar muy bien los proyectos y distinguir sobre todo entre Bitcoin y el resto de criptoactivos porque realmente no tiene nada que ver, son como comparar peras con manzanas, ¿no? Entonces, un poco haciendo esa distinción, sí le veo valor, creo que es una tecnología que ha venido para quedarse. De hecho, no hay más que ver como las grandes empresas de todos los índices que veamos de todas las economías ya están invirtiendo en blockchain, en criptoactivos, en la tokenización y mucho capital privado persiguiendo ese tipo de proyectos, private equity o muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, evidentemente, es una disrupción que ha venido para quedarse, pero como en todo, habrá una purga muy, muy seria y habrá que ser selectivo, ¿no? Evidentemente. Buenísimo, gracias por ese comentario y por compartir tu visión, José, acerca de los criptoactivos. Excelente. Y quisiera un poco para ir dándole forma y cerrando un poco el espacio, preguntarte si, bueno, tú te debes alimentar de muchísima información en las redes, en sitios. Te quería preguntar, ¿a quién sigues? ¿A quién ves? Si nos puedes comentar un poco y nos puedes dar un dato aquí en la comunidad, eh,
que sea de valor para ti. Puede ser una cuenta de Twitter, una fuente de información, algún portal, algo. Y quiero luego cerrar obviamente con tu proyecto y hablar un poco más de él, ¿no? Pero, ¿qué datos nos puedes dar para la comunidad que valga la pena ver por ahí en las redes, etcétera? Pues mira, además os voy a dar solo dos o tres porque creo que con eso es Dale. suficiente. Imagino que en tu audiencia lo que voy a decir les van a conocer todos, pero no me canso de recomendarlos. Uno es español, que es Juan Ramón Rayo, creo que es de los mejores economistas que tenemos, ya no en España, sino en el mundo, y no De exagero acuerdo. cuando lo digo, seguirle si no lo hacéis. Luego Lynn Alden, que yo me imagino que tú también la seguirás en Estados Unidos, me parece otra Muy analista bueno. de muchísima categoría, pero muchísima categoría, y recomiendo a todo el mundo que, bueno, empiecen la asignación de activos o la inversión o el estudio del ciclo, y esto ya es opinión personal, que estudien también el ciclo austriaco. Leer a Mises o leer a Schumpeter creo que siempre está bien, o la teoría del dinero, bueno, también a Menger, creo que es muy importante para entender el ciclo, y como bien comentabas, Alberto, el ciclo es importantísimo para saber qué ponderar más, qué tipo de activo ponderar más o menos, ¿no? Si renta fija, renta variable, metales, y la única corriente económica que realmente entiende el ciclo y esa asignación de activos es el ciclo o es la economía austríaca, y siempre recomiendo un poco leer sobre ello, y tenéis los libros además en internet que se pueden descargar de forma gratuita, así que creo que el leer nunca viene más, y que ahí os dejo dos perfiles y una corriente, pues si queréis echar un ojo. Yo es lo que, si fuera jovencito, lo que me ha gustado que me han recomendado desde en principio, sí. Excelente, tremendas recomendaciones, la verdad es que, y luego las voy a compartir con más detalle para que la gente las pueda ver. Si no identifica ahorita las cuentas, luego en el timeline le voy a hacer mención. José, háblame de la aplicación Trading Pro, tu proyecto, un poco para que la gente lo conozca. Y a mí, yo me he paseado por él, me parece un proyecto muy bonito, con mucho valor. Tienes allí, es como multiplataforma, la verdad es que tiene un podcast, información de todo tipo, pero coméntanos un poco tú de qué va. Sí, pues lo que queríamos básicamente es, somos tres socios, pues era crear un hub o un omnichannel, es decir, una aplicación donde bajo ella puedes tener pues un poco de información útil para todo aquel interesado en mercados, ¿no? Desde formación, por supuesto, desde información, donde eso, tenemos tanto en vídeo, en televisión, tenemos un programa que ahora se está televisando aquí en un canal en España, se llama Carolus, que creo que es de mucho interés. Tenemos también por escrito, es decir, un poquito todos los canales, es decir, como si fuera newsletter, YouTube o Spotify, todo en uno. Y luego servicios financieros, tenemos cuentas gestionadas, estamos ahora montando un fondo de inversión, tenemos software de trading también, programación, es un poco todo. Ahí está empezando, es decir, aún le quedan muchos proyectos, queremos montar un marketplace también de productos financieros para que llegue el inversor y tenga todo sencillo. Nos lleva, por ejemplo, para que te hagas una idea, Alberto, alguien que quiere invertir en bosques, ¿no? Por decirte alguna cosa rara. Oye, ¿cómo puedo invertir en bosques? Bueno, pues ya que tengas una categoría allí y te dice, bueno, tienes todos estos ETFs con tanto TER, con tanta comisión, y para que la gente rápido pueda llegar a saber cómo le encaja. Eso es el marketplace que queremos montar, que estamos montando, y juntarlo con información, con formación, para que una aplicación, bueno, pues pueda ayudar de verdad, que sea una herramienta útil para un inversor, y todo bajo una misma aplicación, y por supuesto gratuita, en abierto y sin publicidad, que es como lo estamos montando ahora. Básicamente lo que tú siempre te he escuchado yo en Twitter, la educación financiera, que esto es una frase que dices tú parafraseo a ti, cambia vidas, ¿no? La educación financiera cambia vidas, y en eso estamos luchando, tratar de llevarlo a todos los rincones del mundo, así que bueno, esperemos que la cosa vaya bien. Excelente, me parece un proyecto muy bonito, muy necesario, sobre todo en habla hispana. Y bueno, la invitación es para que todos los de la comunidad pues puedan darse un paseo por allá, porque hay mucha información, me consta que hay mucha información de valor. Quiero cerrar esta entrevista, José, para no abusar de tu tiempo, y siempre es algo que le pregunto a las personas. A ver, ¿algún libro o alguna película, algo que quieras compartir? No necesariamente de mercado usualmente, pero si es de mercado, pues no hay ningún problema, que quieras compartir con nuestra comunidad, que valga la pena que le echemos un vistazo. Pues bueno, películas. Bueno, vamos a empezar con un libro que imagino también lo conocéis, que se llama. Es que lo acabo hace poco y me ha parecido fascinante, sobre todo para los que empiecen en economía, ¿no? No es de mercados, es de economía.
pero creo que te Sí. quita mucho mantras, que se llama Economía en una lección, ¿vale? De Henry Hazlitt, creo que es pero se lee muy rápido, además es muy pequeñito. Luego, Alberto, sí que te paso el título para que lo pongas. Henry Hazlitt, que bueno, era un economista estadounidense y además es contemporáneo, ¿eh? Se escribió hace más de 50 años, pero todo lo que está sucediendo ahora ya lo explicaba. Sabes que los ciclos, como bien comentas, se repiten y es tremendo, ¿eh? Leer cómo en 1930, 1940 tenían los mismos problemas, pero exactamente los mismos que estamos teniendo hoy. Es impresionante ver cómo se van repitiendo también los mismos errores, ¿no? Muy recomendable y además muy fácil de leer y muy ameno. ¿Eh? Economía en una lección, muy recomendable. Y como películas, bueno, pues a mí, sabéis que me gustó mucho de Big Short, de eso ya me imagino que lo habéis hablado, porque narra muy bien cómo un gestor se enfrenta también al tema de la psicología, ¿no? Como un mal timing te puede hacer pasar muy malos Correcto. momentos, pero si tienes una muy buena convicción de tu skin in the game, que se llama, ¿no? Una convicción clara y tienes tus ideas detrás y tu dinero detrás, cómo al final te puede premiar, ¿no? Creo que es muy, muy interesante y además muy adecuada también para verlo en esta crisis y si alguien no la ha visto, que me imagino que ya es muy conocida, más que sobra conocida por todos, pero también muy recomendable. Excelente, José. Oye, me he disfrutado mucho esta conversación. Te agradezco tu tiempo, que sé que estás en mil cosas y siempre muy ocupado por haber brindado un pedacito de tu tiempo para nuestra comunidad, la comunidad, esta comunidad abierta. Gracias por formar parte de este espacio, nuestro espacio Oliaje. Y bueno, espero seguramente tenerte luego de invitado más adelante para seguir haciendo el update de este contexto global tan interesante, fascinante y que también no deja de representar una oportunidad para los que estamos pues despiertos observando cada una de las cosas. ¿De acuerdo? Gracias a ti, Alberto, por la invitación y enhorabuena, por el proyecto también que estás montando de mucho valor y espero estar pronto de nuevo, claro que sí. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, señores, gracias por conectarse en este espacio. Los saludo a todos nuestros amigos que se conectaron el día de hoy. Sigan a José si no lo siguen en Twitter y por supuesto échenle un vistazo a su proyecto y lo que está haciendo, una cuenta de mucho valor. La invitación es para la próxima semana en nuestro espacio de viaje. Tendremos también otro invitado de lujo. Y bueno, muchas gracias por conectarse y les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan el resto de la semana una excelente semana y nos estamos leyendo, escuchando y compartiendo información en las redes. Fuerte abrazo para todos. Chao, chao.